Bienvenidos a otra secuencia de enfoque de familia a través de la Coordinadora Republicana. Buenas tardes con todos y en esta oportunidad yo lo que pretendo es allanar la temática para los invitados que se vienen en las semanas siguientes, que son precisamente personas muy importantes para la materia y que nos van a dar grandes luces sobre temas puntuales, temas sobre la unidad familiar y temas sobre alienación parental, lo cual es un tema bastante complejo, bastante complicado, pero que tendríamos que de todas maneras eh, curiosearlo, tendríamos que mencionarlo, porque ya estamos colindando con otro tipo de disciplinas. Ya no es el derecho como ciencia y el derecho como ciencia per se, es el derecho como ciencia con las disciplinas como la psicología, de repente como la psiquiatría, ¿no? Y al final de las cuentas es todo un aparato, todo un andamiaje de disciplinas y de ciencias. Están la asistencia social, ¿no? Los psicólogos, el pool de psicólogos, y por qué no, recordemos que también en la esfera judicial se maneja lo que es, en los temas de asuntos familiares, el equipo de lo que es el pool de los peritos, ¿no? Que pueden ser los mismos peritos de medicina legal, medicina forense, psicología forense o psiquiatría forense, ¿no? Que son los que finalmente emiten dictámenes o recomendaciones que en los procesos judiciales que tienen que ver con asuntos familiares, bueno, pues dan cátedra y dan opinión. Mucho se dice sobre si tenemos que confiar en los peritos. Bueno, pues en realidad em, debería ser así. Sin embargo, la experiencia nos ha hecho pues recordar o nos ha hecho aprender que a veces el perito se equivoca y a veces el perito comete errores y a veces en casos ya muy extremos, o bueno, no sé si extremos, pero es natural también, porque una cosa lleva a la otra, y de repente cuando hay controversia, cuando hay, en lo que respecta a una posición, una postura judicial, una parte del litigio, lleva hacia lo que se conoce como un careo o como un debate pericial, en donde obviamente van a confrontarse los peritos de la corte con los peritos particulares que ofrezcan las partes, dependiendo de ser el caso, ¿no? Lo cual ocurre, sí, no ocurre mucho, es verdad, porque obviamente se necesita una solvencia considerable para traer a un médico o perito que pueda exponer, pueda deponer y pueda transformar la visión del asunto desde el punto de vista científico para darle luces al juez de cómo resolver, ¿no? Entonces, em, sin embargo, hay algo que es medular de lo que yo quiero conversar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tocando esa temática de la interacción o la mecánica de los peritos, ¿no? Porque en realidad, en los procesos judiciales, ¿no? Lo que las partes presentan son posiciones, son posturas. No son verdades absolutas, definitivamente. No son verdades, son solamente posturas, son solamente opiniones. Cuando están respaldadas por la opinión de un perito, sí, pues genial. Pero a veces los peritos cometen muchos errores, ¿no? O a veces los peritos de repente no hacen un trabajo lo suficientemente eficiente como para sustentar debidamente una posición, una postura, ¿no? Hay veces, ¿por qué no? Porque aristotélicamente o científicamente puede pasar que de repente el perito lo que te dice es, no, que eh, sostengo una opinión basada en el informe tanto. Ok. Y el informe tanto dice una conclusión infundada. O sea, existe la conclusión, existen los comentarios, pero no existe una razón o una causa suficiente como para que pueda sostener esa razón como verdad. Entonces, yo lo que quiero, a donde quiero llegar a esto y aterrizando, es que en la resolución de conflictos judiciales, ¿sí? El código tiene sus reglas, el Poder Judicial tiene sus reglas, cada juez es director del proceso, por lo tanto, cada juez em, emitirá sus propias reglas dentro del proceso. Eso pasa, como por ejemplo un caso típico, ¿no? Hay, em, hay partes procesales, ¿no? En las cuales presentan, y me ha pasado, en ciertos procesos judiciales, presentan como 40 medios probatorios, la otra parte 80 medios probatorios, la otra parte reconviene, contrademanda, la otra parte se opone, contesta,
Y en el simple hecho del derecho de ejercer el derecho de contradicción, lo que hace es aportar 200 pruebas más. O sea, y eso sucede. Lo que pasa es que las audiencias son en sí bastante limitadas en lo que es tiempo y las audiencias, pues, el juez te dice, ¿sabes qué? Me has presentado tantos medios probatorios, ¿no? Que elígeme 5. Como los abogados se supone, por código de ética del Colegio de Abogados, se supone que el profesional conoce el expediente, conoce la materia, si no, no goza una audiencia, ¿no? Entonces lo que le dice el juez es, como los abogados conocen la materia, cada uno elíjanme 5 medios probatorios o 5 videos, por ejemplo, ¿no? Porque no va a haber tiempo de ver más. Y es más, puede ser que haya un solo video que dure pues media hora. Entonces, definitivamente con los horarios que maneja el Poder Judicial no se puede. No se puede ver tantos videos, tanto bagaje documentario, si es que lo hay. Entonces, a todo esto, yo he titulado este capítulo como la mejor resolución de conflictos. Conflictos a nivel judicial existen. Y ya lo he repetido en varias oportunidades sobre mi postura de que los conflictos judiciales son conflictos psicológicos o interpersonales no resueltos. Y los conflictos interpersonales no resueltos terminan siendo problemas psicológicos. Porque si tú llegas a un punto con una persona en la cual ya no puedes negociar, ya no puedes em, conversar, ¿no? Eh, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque tenemos que acostumbrarnos a una cosa, hay que erradicar la cultura del conflicto. Lo que se hace últimamente, en los últimos años, es directamente em, a la primera desavenencia de cualquiera de las partes, de frente, habla con mi abogado, no lo sé, voy a hablar con mi abogado, y uno no se da cuenta que lo que tú quieres y lo que yo quiero no importa, es el bien del menor. Es por eso que existe el principio del internacionalmente reconocido del interés superior del niño. Ok, mientras tú y yo nos peleamos, somos inmaduros y no sabemos reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no? Hay un niño que está perdiendo oro en segundos y en minutos, en horas y en días y semanas y meses, que no ve a papá o no ve a mamá. Entonces, de ahí en adelante tenemos otro nivel de razonamiento. Ok, ¿qué tipo de persona, qué clase de persona permite eso o genera o busca generar ese espacio de confrontación entre las partes con el fin, eh, el cual puede ser diverso? Yo no puedo decir que existe un fin per se. Puede existir el fin de que simplemente no quiero que veas al hijo porque no lo quiero, pues, porque me equivoqué de padre, de madre para mi hijo y no te reconozco como tal, ¿no? Por más que la ciencia diga que sí, ¿no? Me refiero a la prueba de ADN, pero como yo no te acepto en la vida de mi hijo porque mi hijo o mi hija es un producto, ¿no? Lo tomas al niño como un producto, a la niña como un producto, y dices, ya, como es mi producto y como es mi hechura, ¿no? Como se dice, es mi hechura, es mi trabajo, son mis horas, mis desvelos y todo lo demás, no lo voy a compartir contigo. Ok, es por eso que han habido jueces, incluso que han escrito, han hecho tesis sobre em, cuando se habla de los niños como trofeo. Si no me equivoco, es la jueza del 13, juzgado de familia, que tiene un artículo bastante interesante que habla sobre qué pasa cuando los padres ven al niño como un trofeo. Es decir, quien lo tiene que tener ganó la pelea, pues. Quien lo tenga, ganó, ¿no? Y yo no me lo voy a dejar quitar y voy a hacer 1000 cosas para que eso no ocurra. Ok, aquí tenemos que tener en cuenta cosas bastante importantes. Primero que nada, el Estado tiene un rol subsidiario y no se olviden de eso jamás. El rol subsidiario del Estado hace que precisamente este, prime la autonomía de la voluntad, que es la voluntad de las partes, el consenso de las partes, ¿no? Sobre el ejercicio de la ley, ¿no? De manera que el ejercicio de la ley es netamente un carácter subsidiario, o sea, si me falla uno, recién voy al otro, ¿no? Y recordemos una cosa, que el artículo 87 del Código de Niños y Adolescentes indica que una prelación sobre cómo va a resolver el juez criterios generales en los cuales tiene que moverse el juez para efectos de, ¿no? Resolver conflictos como, por ejemplo, la tenencia.
te dice que en primer lugar el niño que tiene menos de 3 años está siempre con la mamá. Eso te lo dice con el niño que tiene menos de 3 años. Luego te dice que el niño va a ir a vivir con el padre con quien convivió más tiempo, en un segundo criterio. Es decir, el padre o la madre que los abandonó, ¿no? Que los dejó, que se fue, ¿no? Está dejando a la otra persona, al padre o la madre, el reconocimiento de que tú puedes cuidar a los chicos, porque si no, no te lo doy, así de simple, ¿no? Que confío en ti y por lo menos estoy demostrando cierta capacidad de diálogo. Sin embargo, hay un último párrafo que es medular, y es medular para toda la sociedad, porque refleja el más puro afán de no intervencionismo por parte del Estado. Y ese es que indica, en cualquier caso, ojo, en cualquiera de los casos, incluidos los dos versados anteriormente, la tenencia se le conferirá a la persona que mejor garantice, ojo, repetimos, la persona que mejor garantice el derecho del otro padre de ver al niño, sin obstrucciones parentales. Acá este artículo, el numeral de este artículo, es sumamente vital, porque la frase está tan bien hecha y tan bien compuesta que tú puedes extraer distintas conclusiones. Primero, refleja un rol tuitivo, un rol protector y un rol resarsor. Recordemos, el derecho civil, la finalidad teleológica, ¿no? O el fin final, o el último destino, por así decirlo, del derecho civil es el resarcimiento. El objeto del derecho civil es el resarcimiento. El objeto del derecho penal son los fines de la pena, ¿no? La función punitiva, castigadora, ¿no? Resocializadora, los fines de la pena, preventiva, ¿no? Esa es la razón de ser del derecho penal. La razón de ser del derecho civil es el resarcimiento. La razón de ser del derecho administrativo es la desincentivación o la sanción y conducta, o la sanción o represión de la conducta prohibida, ¿no? O sancionada, o sancionarla. Está para eso el procedimiento administrativo sancionador. Pero su finalidad del derecho administrativo sancionador precisamente es el poner fin a la conducta o la omisión funcional, ¿no? De lo que es la violación del deber de función, ¿no? Que puede ser reflejado en una inobservancia o una transgresión de la norma administrativa. Ese es el fin teleológico. En este artículo, que ya estamos yendo un poquito a la subesfera del derecho civil, en la subesfera nos ubicamos del derecho de asuntos familiares, y en esta subesfera de asuntos familiares lo que tenemos es un derecho civil, de asuntos familiares, que se comporta como un derecho civil puro. ¿Qué significa esto? Que su objetivo es el resarcimiento. O sea, si tú no garantizas el derecho del otro, ¿no? Tu sanción va a ser que no tengas el niño. Porque si estás pidiendo tenencia, ¿no? Cuando tú no garantizas que que el niño pueda ver a su padre libremente, a su madre libremente, entonces, ¿de qué rol tuitivo estamos teniendo? Ahí estamos claramente frente a un abuso de derecho, frente a una conducta inhumana, porque incluso los tratados de derechos humanos, el Pacto Internacional de los Niños y Adolescentes y el Código de Niños y Adolescentes incluso también se basan en los criterios de la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde te dice que los niños deben ser sujeto primordial de protección por parte del Estado, y que lo que prima en esos niños es su interés superior. El interés del niño está por encima de todo, por encima de lo que me debes, te debo, que no sé cuánto. O sea, el niño tiene que ver siempre, es más, el niño tiene que ver siempre, hay que tratar de darle al niño un ambiente de armonía para que el niño vea, ok, los padres están separados, pero podemos juntarnos a cenar. Tenemos distintas parejas nuevas, ok, eso pasa, la vida es así, evoluciona, pero podemos irnos a comer, nos podemos ir no sé, no por hacer fama a restaurantes, pero hay restaurantes temáticos de niños, tantas experiencias que uno puede pasar con los niños. Y el tema es que el niño ve, ok, no están, ok, pero están conmigo. Y puedo llamar a cualquiera de los dos de acuerdo a sus capacidades,
¿no? De acuerdo a qué cosas, lo que yo quiero recibir de papá o quiero recibir de mamá, simplemente levanto el teléfono y ahí va a estar, ¿no? El tema es, ¿esta situación se está cumpliendo en la realidad? ¿Sí o no? La gente está yendo a los centros de terapia familiar como primera respuesta ante un conflicto de asuntos familiares. Yo diría que efectivamente no. Lo primero que hace una pareja, pareja, dos ex esposos, dos exparejas, dos personas que han sido pareja, es a veces pelearse, discutir, no poder hablar, no, se perdió por completo la capacidad de negociar, la capacidad de conversar, que es precisamente la característica número uno de los seres humanos. Nosotros los seres humanos hablamos, conversamos, y en base a que podemos hablar, transmitir ideas, podemos escuchar. Pero ¿qué pasa cuando una de las dos partes, en lugar de solucionar un problema, por ejemplo, se presentó el problema A hoy día, hoy en la mañana tuvimos el problema A, ok, pero con motivo de solucionar el problema A, terminamos peleando por Z. Entonces, allí hay errores de comunicación y en muchas oportunidades se pierde el interés siquiera de poder hablar. Porque obviamente, ¿cómo vas a poder hablar con alguien que estamos hablando del tema A, ¿no? Y te saca 20.000 temas más? Entonces, esa pareja con problemas de comunicación, ¿no? Se sienten totalmente autónomos en su voluntad, sin embargo, lo que están haciendo es alimentar miasmas magnéticos, por así decirlo, miasmas o basura mental, ¿no? Porque ya la siguiente reunión que te encuentras con el padre o la madre de tu hijo, vienes predispuesto, ¿no? Llamémoslo como es, y esto nos lo dice la doctora Araceli Sánchez, basura mental, acumulando basura mental, o de repente llegas con un afán solamente de criticar a la otra persona. Entonces, ¿qué se gana cuando son dos papás, papá y mamá? Y cuando se reúnen, lo único que hacen es sacarse en cara las cosas. O al primer hola que le pone en el WhatsApp, en el Messenger, en el mensaje de texto, le saca una sábana de críticas, de ataques compulsivos, ¿no? Entonces, oye, te estoy diciendo hola, no ha pasado nada más, ¿no? Entonces, se pierde la capacidad de diálogo y ahí es donde la gente tiene que entrar, la gente entrar en razón de que tiene que despertar y poner en práctica lo que es mucho la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ya es una práctica que obviamente se desarrolla, ¿no? En donde tú controlas tus emociones y si la otra persona te dice, pues, de la A a la Z, tú decir, ok, yo estoy acá por otros motivos. Estoy hablando de esto, de nuestro hijo, ¿no? Tratar de comunicarnos de forma asertiva. Ya nos lo han dicho en este programa, psicoterapeutas, psicólogos que han venido, psicólogas, cómo es la interacción de los padres, va a ser la forma basal de resolver conflictos de los niños. Es por eso, ojo, acá hay un tema muy importante que yo creo que los psicólogos que estén viendo este programa van a poder refutarme si me equivoco. También no soy psicólogo, trabajo sí con muchos psicólogos, psiquiatras, pero el tema es, tú cuando pierdes la capacidad de negociar, de conversar, pierdes todo. Y muchas veces, en la mayoría de las veces, ¿no? Cuando tú eh, tienes que darte cuenta que a nivel empresarial, por ejemplo, eh, a nivel empresarial incluso ocurren, no sé, controversias, conflictos entre empresarios. Por ejemplo, yo soy un distribuidor o yo soy un vendedor, pero me peleo con mi distribuidor, con mi abastecedor, ¿no? Entonces, yo me peleo con mi abastecedor, al cual me demoré un año buscándolo, me demoré un año dando con la persona, con las características que esta persona tiene, y me termino peleando con esta persona. Entonces, hay momentos en la vida en las cuales pelear no es la salida, pelear no es la solución. ¿Por qué? Porque si yo rompo la relación con la única persona que me abastece mi mercado, definitivamente mi pérdida va a ser exponencial en mi negocio, ¿no? Esto es un problema que mucha gente no ve, porque no se dan cuenta, yo creo, que, que el principal valor
es la vida humana y la salud mental y emocional y espiritual también, ¿por qué no?, de los niños, de nuestros niños. Y si nuestros niños nos necesitan una vez, por lo menos en la vida, caminando juntos por un supermercado, yendo a pasear, bueno, oye, tienes que tragártela, como se dice, y tienes que hacerlo, ¿no? Muy aparte de que créanme que el tiempo lo cura todo y que ya no hay razón para vivir peleado con nadie, nadie, pero nadie es nadie, pues, ¿no? Entonces, cuando una pareja, esposos, una pareja de esposos, convivientes, qué sé yo, padres de un niño o de unos niños, pierden este hilo de conversación y lo minan con insultos, con flechazos, con adjetivos, con calificativos, con peyorativos, ¿no? Por ejemplo, sí, pues tu trabajo es el que no quieres dejar, ¿no? Sí, pues que tú no tienes trabajo, ¿no? O que de repente, que no puede ser, que no tienes tiempo. Yo he llegado a ver casos en los cuales una madre le decía al padre en su tesis, en una demanda, yo no sé cómo hay abogados que han podido firmar un escrito como este, ¿no? Decía la madre, ¿no? Mi esposo es mal papá porque anda todo el día trabajando y no tiene tiempo para mi hijo. Sale a las 6 de la mañana y llega a 10 de la noche. Entonces, como que nos miramos con el juez, con el fiscal, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, ya, ¿qué cosa le estás diciendo entonces que es el juez y el fiscal? Que también son malos padres, porque estamos todo el día afuera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se ponen en la demanda. A veces por querer hacer la vida cuadritos de la otra persona, uno cruza límites que no tiene que cruzar, porque finalmente el mayor perjudicado es el niño. Definitivamente, tendría que ser una política de Estado, y desde aquí lo puedo gritar a los cuatro vientos, decirlo, o sea que tendría que ser política de Estado que las parejas, los padres de familias separados, ¿no? Lo que tienen que hacer antes de recurrir a la vía judicial es precisamente ir a algún centro de tratamiento familiar, a un centro psicológico, qué sé yo, donde se pueda identificar los caracteres de las dos personas en un estudio totalmente incorrupto e incorruptible, por favor, ¿no? Porque esto es básico, ¿no? No queremos después problemas con que informes que no son informes, ese tipo de cosas terribles. Entonces, mm, lo que habría que hacer es tratar de, ok, estamos en una negociación, estamos en una conversación sobre nuestros niños. Sí, pues llevar la conversación a un punto céntrico, porque si te das mucho para un lado, puede ser que se te acaba la mesa y después de que se te acabó la mesa, ya no hay dónde pisar. Se te cayó la negociación, ¿no? Entonces, por el bien de los niños, tú lo que tienes que hacer es ceder y recordar mucho lo que es el, el principio de que, por definición, la palabra transacción significa el qué, y lo dice el Código Civil. Cuando define transacción, indica el contrato mediante el cual ambas partes o una pluralidad de partes, mediante el mecanismo de, ¿no? Haciéndose concesiones recíprocas, deciden poner fin a un asunto dudoso o litigioso. Ok, significa que tú y yo vamos a ponerle fin a un asunto dudoso o litigioso, que nos tiene controversia, nos tiene discusión y todo el tema. Ok, el código nos está proponiendo la salida. ¿Cuál es la salida? Mediante concesiones recíprocas. O sea, si yo quiero llegar a un punto medio y quiero pedir, tengo que dar. Y si me quieren pedir, me tienen que dar también, porque así como uno tiene que aprender a recibir, tiene que aprender a dar, ¿no? Y viceversa. Entonces, sobre todo cuando se trata de niños, no todo es recibir y recibir y recibir. Es también dar pie a que la otra persona desarrolle. Por ejemplo, algo que mucho ha pasado en los últimos 10 años, yo creo, es un speech, una forma de pensar las cosas, decirlas o hacerlas, en la cual te adjetivizo y te pongo una X en la frentita, ¿no? Una X donde para mí, en mi cabeza dice, no sirves para papá, no sirves para mamá. Y la gente se mentaliza eso y
y trata de hacer lo imposible porque esto sea así. Te critican porque no te peinaste, te critican porque qué perfume te echaste, te critican porque te vestiste rápido, te critican porque viniste con zapatillas, te critican porque no viniste en carro, te critican porque miles de cosas, que la mascarilla estaba mal puesta también. Hay casos que los llevan a bañarse incluso. Ya, vienes a ver al chico, ok, pasa a la ducha. Perdón, a la ducha. Sí, váyate, porque acá estamos con el miedo del COVID y todo este tema. Entonces, hay que tener en cuenta que los seres humanos no somos robots y que una persona, una pareja no puede estar abusando de la otra. Ahora, eso no significa, porque hay que tener mucho tino para estas cosas. Un tema muy interpersonal tiene que ser. Eso no significa que uno se va a dejar pisar el poncho, como así se dice, ¿no? Por ejemplo, una persona que sabemos legalmente, y esto lo estaba conversando con uno, no voy a poner el caso, el ejemplo no lo voy a poner, eh, porque es un caso reciente y de repente me está viendo la persona. El tema es puntual. Una persona que sabe que no tiene derechos o sabe que no le corresponde el derecho que dice tener, pretende amedrentar, amenazar, vituperar, menospreciar a la otra persona. Vamos a ver, no voy a poner a decir si es padre o madre, no, simplemente voy a dar el caso. Una persona que sabe bien que no tiene ciertos derechos, amedrenta a la otra persona diciendo tenerlos y que va a llamar a su abogado o su abogada para que vaya y converse con esta persona. Entonces digo, pero ¿por qué? Si tienen una conciliación firmada, yo no entiendo qué cosa hay que conversar ahí. Y si él quiere conversar algo contigo o ella quiere hacerlo contigo, que te envíe una propuesta, lo evaluamos y lo solucionamos, que debería ser la mejor forma, ¿no? ¿Sabes qué? A partir de, por ejemplo, a mí me da mucha risa, ¿no? Cuando, por ejemplo, me llama un cliente y me dice, no, lo que pasa es que me ha ofrecido este régimen. Ah, ya, ¿qué dice acá? Régimen económico. Ah, ya, que tú vas a pagar de este año tanto, el otro año tanto, el otro año tanto, y así sucesivamente hasta la universidad. Ok, ¿y dónde quedan las visitas? O sea, te estás hablando solamente de plata y solamente de deudas, ¿no? Entonces, tú dices, oye, sí, pero el niño no solamente es una maquinita que come comida, el niño necesita afecto, necesita diversión, necesita interactuar, ¿no? Las niñas necesitan conocer conductas de su mamá y conocer conductas de su papá también, autodescubrirse su yo interior, ¿no? Necesitan conocer a su familia, a sus primos, sobre todo, a sus hermanos si es que tienen, ¿no? O los que vienen en camino, ¿no? Entonces, yo creo que amarrar o hacerse de un niño, em, que limitarlo en el ejercicio de su visita con el padre o de su tiempo de vida con el padre, para mí es un crimen de lesa humanidad, definitivamente, porque muchas vidas se han destrozado por causa de esas actitudes. Punto uno, a veces es el orgullo el que gana más en estos casos. Em, y como les digo, no es tampoco que te vas a dejar pesar el poncho ni dejar abusar, ¿no? O sea, tú sabes que no tienes el derecho, lo exiges, pero a mí me hablas bonito, me dices, pero es más, no te voy a gritar, no, ok. Cuando uno negocia, por ejemplo, ¿no? Técnicas de negociación eficaz, muy rápido. Cuando el otro grita, tú, porque las personas no gritan cuando tú no estás gritando. Entonces, tú lo que estás haciendo es ponerle paños fríos a la cosa y dejar que respirar, suspirar, ¿no? Tomar aire, botar aire y refrescar, oxigenar el cerebro. Oxigenar el cerebro para que fluyan las ideas, no las emociones. Eso ya nos lo dijo el doctor Flint cuando estuvo en este programa y nos dijo, mientras más emoción, menos razón. Y cuando más razón, menos emoción. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente, restar la emoción para que tu razón pueda llegar a flote, pueda tener un papel preponderante en la negociación, ¿no? Recordemos que ya no estamos hablando ni de ti ni de mí, ¿no? Y si hay una deuda, ok, yo sabré cómo cobrártela, pero de ahora en adelante te puedo negociar, pero eso no te lo voy a quitar, no te lo voy a regalar porque es mi garantía de que si te portas mal nuevamente, simplemente te lo ejecuto. No, me estás extorsionando, perdón. En derecho civil no existe la extorsión por decir que te voy a cobrar una deuda, pues, por Dios, o sea, hay que ser un poquito, pues, más concienzudos cuando uno conversa o negocia con la expareja, ¿no? Y de otro lado, lo que van a hacer con el niño es que van a tener un niño en el cual no se va a saber ubicar y va a decir,
¿Por qué mis amiguitos, mis amiguitas tienen papá y mamá y por qué yo no? Eso es, yo creo, la peor pregunta que un padre puede escuchar de un hijo o de una hija, y eso escúchenlo y piénsenlo. Yo creo que si un niño o una niña, si tu hijo o si tu hija llega a preguntarte de manera espontánea y natural, papá y mamá, ¿no? ¿Por qué todos los niños tienen papá y mamá y yo solo tengo mamá? ¿O yo tengo solamente papá? ¿Por qué todos tienen? O sea, entonces, ¿por qué el niño se va a llenar de mil preguntas? O, por ejemplo, algo muy triste, que es un caso real, una niña, pues, que se encontraba, una de las primeras veces que se encontraba con su papá, ya una niña mayor, niña, casi niña grande, de 6 7 años, y le dice, mamá, ¿por qué mis papás no se casan? ¿Por qué no? Ahí está mi papá, está bien, ¿por qué no te casas con mi papá? ¿Por qué no te casas con mi papá si él es mi papá? ¿No? Entonces, ya los niños, estas generaciones son tan inteligentes y tan volátiles que te captan todo, o sea, ya están en todas con la tecnología, te manejan el celular mejor que nosotros mismos, ¿no? Em, bueno, y en suma, son bastante inteligentes. Entonces tú al niño no le puedes mentir, no le puedes decir, sí, que tu papá se ha ido pues a salvar el mundo, no, se ha ido pues por ahí, por Haití, por el Congo, cazar leones y después ya va a venir. No, no te va a creer. Porque yo he visto niños, he visto niñas que le dicen a su mamá, mamá, ¿por qué me mientes? O sea, de verdad qué pena y qué triste llegar a ese punto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es transparencia, ¿sabes qué? Y primero la transparencia es honestidad y la honestidad empieza con uno mismo. ¿Sabes qué? Yo sé, no puedo ver a esta persona. ¿Sabes qué? Amigo, amiga televidente, tienes todo el derecho de no ver. Ustedes tienen todo el derecho de reconocer que no pueden ver ni en pintura a la otra persona. Pueden hacer. Tienen todo el derecho de pensarlo, de sentirlo, de hacerlo. El tema es, como personas responsables que tienen que ser, tienen que pensar, ok, no puedo verlo, no puedo verla. Por último, contrato un mediador, pero que no sea pues de los que van a entrar pues con la pata en alto, como se dice tampoco, ¿no? Porque es la mamá de mi hija, es el papá de mi hijo, o sea, al final somos familia, no voy a contratar un sicario. Entonces, eh, vamos a buscar un punto medio, una persona que nos pueda acercar, y al final el mediador solamente es un intérprete. ¿Por qué el mediador es un intérprete? Y esto lo tenemos clarísimo de la escuela Flynn de resolución de conflictos. ¿Por qué es un intérprete el mediador? Porque es un traductor, pues. Por ejemplo, el intérprete, que es la parte central, se reúne con la parte A. La parte A, ¿qué te dice? Ese maldito nunca me ha dado un sol, me abandonó cuando yo estaba embarazada, me pidió plata, nunca me dio, nunca me devolvió, me quitó mi plata. Vaya, ok, y 20.000 adjetivos más. El intérprete dice, ok, te capté la idea, vamos con la otra parte. Ok, ¿qué te dijo? ¿Sabes qué? Dice que le des plata. O sea, ¿me entiendes? Es una suerte de traducción sin el bagaje emocional, solamente con lo importante y lo medular. Ok, ¿cuánto es? Dame el número. Toma, este es el número. 8.000 soles, anda, págale. ¿Entiendes? Empieza con tu seña, empieza con tu gesto, porque si no, no vas a poder lograr lo que tú quieres. Si tú quieres ver a tus hijos, entonces, por favor, si lo que quieres es ver a tus hijos, no vas a entrar con la pata en alto, pues con la mamá de tus hijos, o con el papá de tus hijos, ¿no? Tampoco como mamá puedes ser abusiva con el papá de tus hijos. Y algo que es muy interesante, que a veces las mujeres sí tienen un afán verdadero de cuidar al niño, solamente que en su cabecita, y ciertas mujeres mayores, maduras y adultas, tienen este problema de que te tachan a la persona y te dicen, sí, pero este pata con el que yo me he metido, el papá de mi hijo, sí, es un inmaduro, es un niño, sí, no, con él no. Imagínate que se lo ve al niño y lo va a robar, se cruza la pista corriendo, lo van a matar, o sea, un ratito, antes de prejuzgar, antes de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro que no ha pasado, esa persona ha tenido la oportunidad de ser padre o esa persona ha tenido la oportunidad de ser madre. Ok, porque no me importa lo que tú pienses de la otra persona. Si ella ha sido y te ha demostrado que ha sido 3 años, o los primeros 3 años del niño, buena madre,
¿quién eres tú para de pronto, sabes qué? Chao, me voy y nos mudamos. Yo creo que en ciertos casos la ley sí debería ser un poco más rígida, un poco más dura y em, sancionar. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo que se va no regresa, definitivamente. El tiempo que se va no regresa, pero ese tiempo que se fue y ya no regresó, tampoco puede ser suplido o resarcido con tiempo posterior. Lo único que se puede hacer es, de ahora en adelante, hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a mejorar y a negociar. Pero como yo sé y tengo una duda fundada de cómo eres, judicializo una parte de nuestra relación. Que no sea lo suficientemente destructiva como para romper la relación, ¿no? Por ejemplo, un conflicto por tenencia. ¡Guau! Hay tenencias, demandas de tenencia de 100, 200, 300 páginas. Y lo que uno lee ahí es puros insultos. Entonces, yo creo que los jueces, desde que leen ese tipo de redacciones, ya se están dando cuenta de por dónde va la cosa. Adjetivos, calificativos, fuera de lugar, el juez obviamente tiene que darse cuenta y decir, oye, estos no están acá por amor a los niños, están peleando entre ellos y creen que la pelea entre ellos es un conflicto que tiene que ver con el niño. Entonces, básicamente, este tipo de tips les quiero dejar en borrador, porque próximamente tenemos invitados que nos van a hablar sobre qué pasa cuando se extrapolariza la falta de negociación, la falta de conciliación, la falta de saber llegar a acuerdos, por Dios. Pero al acuerdo se llega con estrategia, no se llega pues a lo bruto, al caballazo. No, al acuerdo se llega pues de manera consensuada, pero consciente y de forma racional. Si tienen un poquito de emociones, un poquito de temas emocionales, no sé, ¿saben qué? Yo reconozco que no puedo contigo, yo quiero que hables con otra persona. Ok, se puede poner un mediador, no hay ningún problema. Recordemos que los conciliadores, los centros de conciliación, no son gestores de tu negociación. Te pueden dar, sí, te pueden aconsejar, pero jamás te van a obligar a firmar acá o firmar acá. De manera que lo que tú firmas ya es tu sentencia. Recordemos que las actas de conciliación tienen valor de sentencia o cosa juzgada, porque tienen el valor de sentencia en última instancia, o sea, cosa juzgada. Entonces, y es ahí donde el Estado refleja su rol subsidiario, en donde a ti te dio el poder para resolver tu vida. No se vayan al Poder Judicial. En verdad, si el Poder Judicial fuera un ente privado, le estaría haciendo ahorita una suerte de competencia desleal. No se vayan al Poder Judicial. No, ¿para qué? Al contrario, como abogado y los abogados somos reguladores sociales. Sabemos lo que pasa y damos consejos respecto de qué hacer y que lo primero que tiene que decir el abogado es qué no hacer. Punto 1, no ofendas. Punto 2, no grites. Punto 3, no metas culpas. Oye, mete culpas. Deja de meterle culpas. ¿No? Deja de meterle culpas. Que por tu culpa que no sé esto, que llegue, que sí, pues que no me recogiste. Dios mío. Que sí, pues que si no, por favor, o sea, ya lo que ha pasado, eso se queda atrás. De aquí en adelante, ustedes tienen que hacer una buena relación por los chicos. Y si los chicos no son primero para ustedes, déjenme decirle que hay muchas parejas que se aman un montón y no pueden tener hijos. ¿Ah? Así que si ustedes los tienen y no lo consideran, la verdad, son bien egoístas. O sea, los tienen para darle una vida de desgracia. La verdad, sincérense. No puede ser que tú, señora, tú, señor, pienses solamente en tu cabeza que la otra persona es mal padre, mala madre, cuando ni siquiera le diste la oportunidad de desarrollar esa habilidad. Nadie vuela un avión en 1 hora y media, ni siquiera la bicicleta ni la moto, ¿no? Entonces nadie es padre de la noche a la mañana también. Así que por favor les pido que en lo que respecta a aprender a negociar, aprender a tratarse entre padres de familia, padre y madre, piensen siempre que una vez que ustedes entran a la habitación de la negociación o de la conciliación, todo lo demás se queda afuera. Todos los conflictos se quedan afuera y lo que se va a hablar de aquí en adelante solamente es exclusivamente por el bien de los chicos. Así que muchas gracias a todos por este capítulo, por haber estado atentos. Dejen sus preguntas. Yo sí leo, estoy leyendo ahora los comentarios que dejan
después de las transmisiones en vivo, y estoy también sacando información respecto a las cosas que me preguntan y las estoy comentando sin que ustedes se den cuenta, ¿ya? Así que, por favor, aprendamos a negociar, aprendamos a llevarnos bien. La vida no es un campo de guerra, al menos no tendría que ser. Es que la vida en realidad sí es un campo de guerra, pero mi familia no tiene por qué serlo. Me dejo entender. Así que muchas gracias a la Coordinadora Republicana, a BHTV, Cable Más, que nos ven en todo el interior del Perú. Y ya saben, cualquier cosa, dejen sus comentarios en el Facebook de la Coordinadora Republicana, en esa transmisión, y en los capítulos siguientes los estaremos comentando. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.